Hola, este es el primer video correspondiente a la clase 11. El material para esta clase la van a encontrar dentro de la carpeta que tenemos compartida para el curso. Para ello es importante que primero hagan un enlace directo a su Drive. Entonces, para hacer eso, simplemente seleccionen la carpeta que tenemos compartida, que es esta, Temas Selectos Física Computacional 3, 2021, 1. Dan clic derecho y les va a aparecer este menú. Ustedes van a tener que seleccionar añadir acceso directo a Drive. Nada más le ponen mi unidad y añadir acceso directo. Yo no lo voy a hacer porque yo ya la tengo. Y bueno, ¿qué hay dentro de esta carpeta? Lo que ya conocíamos, eh, la carpeta de literatura, en donde tienen la literatura por cada clase, la carpeta de literatura por equipos, en donde ustedes tienen que subir los artículos que encuentren relacionados con estos temas, dependiendo de cuál sea su interés. Y esta carpeta de requerimientos e instalación, en donde tienen algunos tutoriales de ayuda. La carpeta nueva es esta que se llama clase 11 y dentro de ella van a encontrar el material para esta clase. Entonces el material para esta clase consta de estas 5 carpetas: CIF Examples, Images, Literatura, Samples y Tutorial de PyMagick. Además van a encontrar estos 2 notebooks, estos 2 archivos de texto, que es un poquito la guía para la clase, y este archivo H5 que contiene los datos que nosotros vamos a usar. En esta clase se va a abordar un problema de física, que es la determinación de la estructura cristalina, utilizando una red neuronal de convolución unidimensional. Dado que este trabajo es el que yo he estado desarrollando, vamos a aprovechar para hablar también de cómo se generan las muestras. Es decir, hasta ahora solo hemos visto problemas en el que a nosotros nos dan los datos, los metemos a una red neuronal y listo. Pero en la práctica, pues a veces esto no va a ser tan sencillo, a veces uno se va a tener que meter directamente con la obtención de datos, la generación de estos y el preprocesamiento. Entonces, en esta clase vamos a aprovechar para ver un poco de ello. Ahora vamos a empezar con la generación de las muestras. Para ello es necesario que ustedes manipulen este notebook que se llama Generating XY clase 11. Y también deben de tener la carpeta CIF Examples y la carpeta Samples. Entonces, para este primer video, lo único que ustedes necesitan es tener esta carpeta y este notebook. Entonces, esto lo pueden usar directamente desde Google Colab, pero también lo pueden descargar su máquina y correrlo localmente. Ok, déjenme quito esto. Entonces yo ya lo tengo de manera local. Prefiero correrlo localmente. Bueno, abren su Jupyter. Yo tengo todo esto. Ustedes ignoren cualquier cosa que no sea lo que ya dijimos. CIF Examples, Samples y este notebook. Todo lo demás no importa. De hecho, puedo borrar y este. Ok. Entonces abrimos nuestro notebook y también voy a borrar. Este yo lo voy a borrar porque yo lo voy a generar. Ustedes también pueden generarlo siempre y cuando tengan el software Topaz. Si no lo tienen, entonces ustedes no borren esa carpeta porque la van a necesitar. Y bueno, no me deja borrarla, pero no. Ok. Entonces, en este problema lo que nosotros queremos hacer es predecir la estructura cristalina a partir del patrón de difracción de polvos de una muestra. Aquí hay un poquito del background. Sabemos que el patrón de difracción de polvos contiene la información cristalográfica de un compuesto policristalino. Entonces, proponemos que a partir
del patrón de difracción se haga la inferencia de la estructura cristalina. Entonces, nuestro patrón de difracción es algo así, en donde tenemos un conjunto de picos en ciertas posiciones en 2θ, y la posición, intensidad, forma de estos picos nos determina la estructura cristalina. Entonces, lo que normalmente se hace es que nosotros tenemos una muestra de algún policristal, aplicamos la técnica de difracción de rayos X con un difractómetro, y el difractómetro lo que nos da es este patrón de difracción. Este patrón de difracción se analiza con algún software especializado y lo tiene que analizar algún investigador especialista en cristalografía. Una vez que este patrón de difracción fue analizado, como ya les había dicho, la posición, la intensidad, la forma de los picos, entre otras cosas, se puede determinar la estructura cristalina como el grupo espacial, el sistema cristalino, etc. Una vez que ya se determina toda esta información, toda la estructura cristalina, esta se recopila en un archivo que se denomina ZIF. Este archivo tipo ZIF viene de Crystallographic Information File, y aquí nosotros tenemos un ejemplo de ese archivo ZIF. Les voy a mostrar. Este es un ejemplo de archivo ZIF, en donde básicamente consta de un conjunto de pares, palabra clave y valor asociado. Las palabras clave ya están bien definidas. Hay un artículo en donde se define cada una de ellas y cuál es la forma del valor que puede tomar. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra clave que nos dice el grupo espacial, y el valor de esa palabra clave es 59. Entonces aquí ya nos está indicando que el número de grupo espacial para este compuesto, este que tenemos aquí, es el 59. Otra palabra clave es eh, la simetría, y aquí nos están diciendo que es ortorrómbico, etcétera. Entonces tiene los parámetros de red, por ejemplo, ABC, alfa, beta, gamma, ABC, alfa, beta, gamma, y aquí tenemos los correspondientes valores, 90, 90, 90, etcétera. Entonces, dentro de la información dada en el ZIP, tenemos la estructura del compuesto que se trate. Ok. Ok. Bueno, ahora, dentro de la carpeta ZIF examples que ustedes deben de tener, pues tenemos 7 tipos de archivos ZIF de muestra. También noten que el nombre que se le da a un archivo ZIF corresponde a un identificador con 7 dígitos. Okay. Bueno, ahora, dado el procedimiento que ya mencionamos de que uno obtiene el patrón de difracción, a partir del patrón de difracción uno determina la estructura cristalina con algún software especializado, y una vez que ya se tiene la estructura cristalina se recopila en un archivo ZIF. Lo que las bases de datos cristalográficas nos proporcionan es esto, un conjunto de archivos ZIF en donde ya se recopiló la estructura cristalina. Como nosotros estamos proponiendo que a partir del patrón de difracción se infiera la estructura cristalina, pues lo que nosotros vamos a hacer es modelar estos patrones de difracción a partir de la información que se tiene en el ZIF. Entonces, esto es lo que se va a revisar en este notebook y en este video. Cómo a partir de la información que uno tiene en el archivo ZIF se puede modelar el correspondiente patrón de difracción, es decir, al revés, en el camino contrario. Y para esto vamos a usar un software de refinamiento que se llama Topaz. Entonces, si ustedes tienen Topaz, van a poder correr todas las celdas de este notebook. Si no tienen Topaz, no hay ningún problema. Solo va a haber 2 celdas que no es necesario que ustedes ejecuten. Ok, muy bien. Entonces, ya lo tengo ejecutado. Voy a reiniciar el kernel.
Ok, entonces pues lo primero que hacemos es cargar las librerías que nosotros vamos a usar. Puede que ustedes tengan que instalar H5Py, tienen que instalar PyMagen. Entonces vamos a ver los comandos. Uy, conda H5Py. El comando para instalar H5. H5 es una librería que nos sirve para em, crear, editar archivos H5. Estos archivos H5 permiten guardar grandes cantidades de datos y entonces todo lo que nosotros generemos aquí lo vamos a guardar en un archivo H5. Entonces para instalar esa librería ustedes pueden usar este comando y para instalar PyMagen debe ser algo bastante similar. Pueden usar este comando de acá. Ok. Y también tienen que instalar una librería que se llama PyCifrW. Estas librerías, tanto PyMachine como PyCifrW, ya son bastante específicas. Y, por ejemplo, esta de PyCifrW sirve para leer, manipular en general archivos CIF, es decir, los archivos de Crystallographic Information File. Hay una librería específica para poder manipular. Y en todas las librerías que tienen que usar. Ok. Ahora noten que esta librería PyCifrW, ustedes se llama así, pero a la hora de importarla, se importa como ZIF file. Yo nada más es una nota. Y otra librería súper especializada que vamos a usar aquí es PyMagen. De PyMagen, dentro del material de esta clase, ustedes tienen un tutorial que pueden revisar con toda calma. Este tutorial está basado completamente en la documentación oficial de PyMagen. Pero bueno, si a alguno de ustedes les interesa cristalografía, química en general, PyMagen es una librería bastante útil. Bueno, entonces importamos las librerías, creamos una base de datos que lo que vamos a crear va a ser un data frame con la ayuda de pandas y vamos a usar la librería PyMagen para obtener la siguiente información de nuestro archivo ZIF. Son los parámetros de red, es decir, ABC, alfa, beta, gamma, el grupo espacial, tanto el símbolo estándar como el número. Aquí es importante notar que en el archivo ZIF se puede o no especificar esta información. Si, por ejemplo, se especifica el símbolo del grupo espacial, este no siempre se hace con el símbolo estándar. Pero PyMagen, a partir de ciertos parámetros que toma en el archivo ZIF, genera los valores. Entonces, esto es de gran ayuda porque en algún punto nosotros vamos a clasificar el grupo espacial. Sabemos que hay 230 grupos espaciales, pero hay más símbolos, ¿no? Porque puede ser el símbolo estándar o puede ser alguno de los símbolos extendidos. Si tuviéramos aquí símbolos extendidos, pues tenemos que hacer una transformación al símbolo estándar para solamente tener 230. Y vamos a obtener también el sistema cristalino. En esta clase es lo que vamos a hacer, clasificar de acuerdo al sistema cristalino. Y para cada uno de los átomos de la base vamos a obtener lo siguiente. Sus coordenadas atómicas X, Y, Z, el sitio de Wyckoff, la valencia y el número de ocupación. Con PyMagen, si no se especifica el número de ocupación de un átomo, es que es por defecto 1. Eso está bien específico. Muy bien. Entonces, en esta siguiente función, lo que se hace es obtener la información que ya se dijo con PyMagen y ponerla en forma de data frame con pandas. Aquí el código se ve un poco más largo y es porque al obtener con PyMagen esta información a veces se hace de una determinada forma, entonces hay que transformarla a nuestra conveniencia. Entonces esta función hace todo eso
crea unas listas, inicializa unas listas en donde nosotros vamos a meter la información por cada muestra, es decir, por cada archivo SIF, en particular con el módulo Space Group Analyzer de PyTorch se obtiene la estructura. Como ya vimos, se obtiene el número del grupo espacial, el símbolo del grupo espacial, el sistema cristalino, y usamos este atributo que se llama getSymmetrizedStructure, que lo que obtenemos, lo que nos permite obtener es toda esta información. Las coordenadas de cada átomo de la base, sitio de Wyckoff, valencia, etc. Aquí voy a hacer uso, si es que no lo he borrado, de este notebook. Este notebook ustedes no lo tienen, no importa. Simplemente es para ver, por ejemplo, cómo se ve esta salida, que ya no lo tengo que ejecutar porque aquí está. Entonces, lo que nos da getSymmetrizedStructure, que es un atributo de un módulo que se llama Space Group Analyzer, y todo esto pertenece a PyTorch, la librería que vimos que es para el análisis de materiales, nos regresa algo de esta forma. Nos da la fórmula química reducida, los parámetros de red ABC, alfa, beta y gamma, y nos indica en una columna los átomos de la base con su valencia, y con 2 puntos igual se indicaría la ocupación. En este caso ya vimos que si no se indica la ocupación por defecto es 1, y aquí nos da las coordenadas para el aluminio en A, B y C, y las coordenadas para el oxígeno en A, B y C. Y de igual manera nos especifican el sitio de Wyckoff. Entonces, esta es la estructura que nosotros obtenemos. Por supuesto, nosotros no la necesitamos en esta forma, entonces es por ello que aquí hay que hacer algunos pasos intermedios. Y finalmente se crea nuestro data frame con estas columnas y la información en esas columnas de las listas que nosotros creamos. Bueno, entonces recuerden que todo este desarrollo yo lo estoy haciendo en Windows porque Topaz es un software que solo tiene licencia para Windows. Entonces, noten que la forma en que damos las rutas es diferente. Si estuviéramos en Linux, pues sería el nombre de nuestra carpeta y esta diagonal, ¿no? Y solamente una. Aquí por estar en Windows tenemos que usar 2 y las diagonales al revés. Bueno, entonces usamos esta función que lo único que nos pide es la ruta, y es la ruta en donde se encuentran nuestros archivos ZIP. Aquí por ser un mero ejemplo, pues la ruta que damos son los 7 archivos ZIP que nosotros tenemos de muestra, pero ya lo que nosotros haríamos a gran escala, pues sería dar la ruta en donde tenemos nuestra base de datos. De hecho, aquí no mencioné algo que es importante. Los datos que estoy usando los bajé de Crystallography Open Database. Nos proporciona una base de datos de estos archivos ZIP. Aquí en Obtaining COD vienen los pasos que ustedes pueden realizar para descargar la base de datos, toda la base de datos, que son todos los archivos ZIP. Y aquí viene, actualmente hay 464.954 entradas en esta base de datos. Es decir, hay 464.000 archivos ZIP. Estos archivos ZIP corresponden tanto a muestras inorgánicas como a muestras orgánicas. En el trabajo que yo estoy realizando solo requiero de muestras orgánicas. Entonces, un paso previo a la generación de las muestras es obtener esa base de datos y depurarla, es decir, quedarme únicamente con los compuestos inorgánicos. Una vez que ya tengo eso, entonces aquí lo que yo especificaría es la ruta en donde yo ya tengo eso, esos archivos ZIP que descargué y depuré. Aquí, por ser un ejemplo, pues nada más estoy usando 7 archivos ZIP. Ya creamos nuestra base de datos, vemos cómo se ve. Tiene pues las columnas que nosotros especificamos, ¿sí? En donde se va a especificar el nombre del archivo, que como vimos, simplemente es un identificador con 7 dígitos. El compuesto nos sirve como referencia, es decir, una vez que nosotros ya desarrollemos el trabajo, pues queremos saber de qué
compuesto particular estábamos trabajando y compararlo con lo que hay en la literatura. CS hace referencia al sistema cristalino, Crystal System, ortorrómbico, hexagonal, triclínico, trigonal, monoclínico, tetragonal. Tenemos el número del grupo espacial, Space Group, el símbolo del grupo espacial, los parámetros de red separados en A, B, C y en alfa, beta, gamma, y los sitios. En el sitio es una lista en donde cada elemento es una lista a su vez que tiene la siguiente información. Un átomo de la base con su valencia se especifica la ocupación y después tenemos sus coordenadas a lo largo de A, B y C y el sitio de Wyckoff. Entonces esta es la estructura a utilizar. Ok. Entonces este es nuestro data frame. Preguntamos por cuántos elementos tiene nuestro data frame. Son 6. Entonces tenemos 6 muestras. De hecho aquí nosotros las tenemos etiquetadas del 0 al 5. Vamos a quedarnos simplemente con el CIF. Esto nos va a servir después. Muy bien. Entonces el paso número 1 simplemente fue que a partir de los archivos CIF que nosotros tenemos, nuestro conjunto de CIFs, generamos un data frame con la información que a nosotros nos interesa, que es cada una de las columnas que tenemos aquí. El siguiente paso es, ahora sí, utilizando esta información, escribirla en una estructura adecuada para utilizar el software de Topaz y poder modelar nuestros patrones de difracción. Ahora, este software de Topaz, como ya mencioné, sirve para el refinamiento de estructuras, entre otras muchas cosas. Es muy caro, solamente está para Windows. Entonces, si tienen la posibilidad, ustedes pueden ejecutar las siguientes 2 celdas. O sea, si tienen la posibilidad, quiero decir, si tienen Topaz. Si no, pues entonces no importa, ustedes el resultado ya lo tienen dentro de la carpeta samples. Entonces, aquí lo que se hace es Topaz requiere de una entrada que es un archivo .inp. Y lo que nos va a generar es un archivo XY. Les voy a enseñar cómo se ve un archivo de tipo INP. Ustedes también ya lo tienen dentro de la carpeta samples, es este input file. Entonces este input file es algo que nosotros damos de entrada a Topaz para que de ahí Topaz extraiga la información que requiere para poder modelar el patrón de difracción. Entonces así se ve un archivo de este tipo. Nosotros especificamos ciertos parámetros de nuestra estructura cristalina, así como ciertas características del dispositivo que se usa para modelar el patrón de difracción. En este caso son parámetros que se usan para modelar el difractómetro que se tiene en el laboratorio. Entonces, esto es, por supuesto, este tipo de archivo .inp tiene un formato particular, que es como el que se ve aquí. Entonces, observemos que nosotros tenemos que poner en esta estructura alguna de la información que nosotros ya recopilamos en nuestro data frame. Por ejemplo, aquí en los sitios se especifican las coordenadas en X, Y Z de los átomos de la base, la ocupación, entre otras cosas. Entonces, este es un archivo input. Y justamente lo que hacemos en esta siguiente función es generar este archivo input. Dado que para cada muestra, en este caso para cada renglón de nuestro data frame, que aquí son 7, pero ya a gran escala pues van a ser miles, uno no puede generar este input uno por uno. Es por eso que lo estamos haciendo con esta función, en donde esta función escribe en el formato que nosotros requerimos la información cristalográfica que nosotros conocemos, así como la información que va a ser constante para toda muestra, que es, por ejemplo, las particularidades del difractómetro.
Entonces todo esto, toda esta función sirve para poner en el formato adecuado lo que ya teníamos y todo lo demás que requiere nuestro archivo input. Entonces todo lo que se ve en string, que es rojo, es lo que es constante para cada muestra. Muy bien. Entonces ustedes pueden ejecutar estas dos celdas. Ahora vean que pues también Topaz es un software que lo puede usar uno desde la Wii o lo puede usar uno con terminal. Entonces recuerden que Jupyter Notebook nos permite usar como terminal siempre que pongamos este signo de acá. Entonces si yo quisiera utilizar Topaz desde la terminal, lo que escribo es esto. Digo la ruta de donde está Topaz y qué archivo es el que le voy a dar de comer a Topaz con la ruta completa. Entonces, si yo agrego esto, pues lo puedo correr como si fuera en terminal, pero desde el notebook. Entonces, voy a ejecutar esto. Aquí me aparece todo lo que se está haciendo con cada uno de los archivos. Ustedes si corren esto, pues les va a marcar un error porque ustedes no tienen Topaz, en caso de que no lo tengan. En caso de que lo tengan, pues cuiden poner bien esta ruta de donde está el ejecutable de Topaz. Y bueno, como son pocos archivos, ya acabo de modelar. Y bueno, no mencioné que, por ejemplo, dentro de esta función en donde se crean estos archivos input, se crea la carpeta samples, en donde se van a recopilar todas las muestras que se generen con Topaz. Ahora también es importante notar que, dado que una vez que depuramos la base de datos, nosotros no lo hicimos, nada más se los mencioné, se obtienen pocas muestras. Entonces, hacemos un data augmentation. Recuerden, data augmentation es una técnica que se usa cuando nosotros en un problema no tenemos suficientes datos, y es a lo mejor difícil, complicado obtener más. Entonces, a partir de lo que ya tenemos, nosotros generamos más. Y en el caso de las imágenes, ya habíamos visto que puede ser tan burdo como rotar la imagen, reflejarla respecto a cierto eje, etc. Aquí, nuestros patrones de difracción son nuestras muestras de entrada, nuestras X. Entonces, lo que hacemos para hacer un data augmentation es considerar diferentes tamaños de cristalita, en este caso de 200, 400, 600, 800 y 1000 nanómetros, y también considerar 3 desplazamientos sobre el plano de difracción, en 0, menos 0.01 y más 0.01. Entonces, por cada uno de estos tamaños de cristal se están considerando estos desplazamientos, entonces al final tendríamos 15 patrones de difracción. Es decir, 15 patrones de difracción que corresponden a la misma muestra, pero considerando estas particularidades. Y estas dos variables cubren variaciones típicas que se muestran en patrones de difracción experimentales. Entonces, en esta función se crea esa carpeta, se pone la estructura necesaria del archivo input y se generan 15 patrones de difracción por cada una de nuestras muestras. Ok, entonces ya las generamos. Aquí preguntamos cuántos archivos de tipo XY tenemos dentro de la carpeta samples. Tenemos 90. Ahora déjenme les muestro cómo se ve un archivo XY. Pues cualquiera de estos lo voy a abrir. Un archivo XY pues va a contener simplemente la intensidad modelada con Topaz. La intensidad para cada uno de los ángulos 2θ. Entonces aquí la primera, simplemente vamos a tener dos columnas. La primera columna corresponde al ángulo 2θ y la segunda columna es la intensidad calculada. Intensidad calculada. Ahora, dentro de nuestro archivo Topaz, que no mencioné, lo voy a abrir otra vez. Dentro de nuestro archivo de input para Topaz, nosotros especificamos, déjenme borrar esto. Nosotros especificamos en qué rango de 2θ queremos modelar el patrón de difracción. Damos el mínimo, que va a ser en un 2θ de 2.
2 y el máximo que va a ser un 2 teta de 135 grados. Y vamos a ir a un paso de 0.01. Entonces aquí ya estamos marcando todo esto de acá. Entonces hay que notar que el número de ángulos 2 teta entre este rango de 2 y 135 yendo a un paso de 0.01 es fijo. Entonces el número de renglones que tengamos para nuestros archivos XY, pues va a ser el mismo en todas las muestras y en particular la primer columna que corresponde al ángulo teta, pues al ángulo 2 teta, perdón, pues va a ser la misma para todas las muestras, lo que va a cambiar es la intensidad. Okay. Entonces, de cierto modo, nosotros estamos ocupando memoria innecesaria porque esta columna pues no nos sirve de nada porque es la misma para todas las muestras. Lo que nos interesa es esta segunda columna que corresponde a la intensidad. Entonces, voy a cerrar esto y voy a borrar eso. Ok. Entonces, justamente lo que hacemos en la siguiente celda es extraer esa segunda columna para cada una de las muestras. Esta celda sí se puede tardar un poco. En este caso no va a ser demasiado porque tenemos muy pocas muestras. Entonces, esta celda lo único que hace es extraer la segunda columna por cada uno de los archivos XY que nosotros tenemos. Recuerden, la segunda columna es la que pertenece a la intensidad. Y bien, aquí generamos otro patrón de difracción con los XY. Ahora agregamos esta columna que es el XY name. Entonces, como vimos, pues se repite 15 veces porque por cada muestra que teníamos anteriormente, estamos generando 15 patrones de difracción. Muy bien. Ahora, la intensidad que se obtiene por cada patrón de difracción a veces es del orden del 10 a la 6, 10 a la 7, y lo que nosotros vamos a hacer es reescalar cada uno de los patrones de difracción de tal manera que la intensidad máxima sea 100. Entonces, dentro de esta función es lo que estamos haciendo, se reescalan las intensidades y aplicamos la función. Aplicamos la función a XS, en donde XS es justamente los arreglos que se obtienen de extraer la segunda columna de cada archivo XY. Es decir, cada una de estas columnas que nosotros ya vimos del archivo XY se convierte a arreglo y cada uno de ellos se guarda en este otro arreglo denominado XS. Muy bien, ahora vamos a graficar cada uno de estos valores. Aquí estamos simulando el rango 2 teta que estamos usando, que va desde 2 hasta 135 en pasos de 0.01. Bueno, aquí entonces ya me equivoqué, debería empezar en 2. Y lo graficamos. Entonces, del lado izquierdo tenemos el patrón modelado. Vemos que tenemos nuestros picos y vemos la intensidad. Del lado izquierdo vemos que puede tomar valores muy grandes y del lado derecho vemos el mismo patrón pero reescalado. Entonces la intensidad pues ya solamente toma valores de 0 a 100. Es el mismo patrón solo que con la intensidad reescalada. Y bueno, entonces nosotros aquí podemos cambiar la muestra. Por ejemplo, si queremos ver la 15, vemos otro patrón, el modelado y el reescalado. Y ustedes pueden cambiar. Aquí lo estoy cambiando de 15 en 15 porque recuerden que los primeros 15 patrones pues corresponden a la misma muestra, entonces se va a ver casi igual. Si quieren ver otra muestra, pues se van de 15 en 15. Y bueno, una vez que nosotros ya modelamos nuestras muestras, pues las vamos a guardar en un archivo H5 para poder utilizarlas más eficientemente. Entonces aquí creo una lista data
en donde cada elemento de esa lista pues contiene toda la información de cada una de mis muestras, entre ellas el archivo zip, el compuesto, el X-Rescale, que simplemente va a ser el conjunto de intensidades que se modelaron, pero ya rescaladas, el sistema cristalino y el grupo espacial, el número de grupo espacial. Esta función de acá, pues guarda esta información en un archivo tipo H5. Ahora, este tipo de archivos H5 o HDF5 solamente guarda arreglos o strings, pero en un formato muy particular. Entonces, primero se tuvo que cambiar el formato de estos strings a este tipo de string de a lo más 100 caracteres, string de a lo más 7 caracteres, string de a lo más 12 caracteres. Y generamos estas subdivisiones de nuestro archivo H5 para cada uno del tipo de muestra que vamos a tener, el tipo de dato, perdón. Y aquí solamente llamamos a la función para crear este archivo en donde vamos a guardar toda nuestra información contenida en data, que es la lista que acabábamos de realizar. Seguramente yo al hacer esto voy a obtener error porque ya tengo, no, sí pude borrar este archivo. Ustedes no lo van a tener, lo van a poder generar también igual que yo. Y después nada más para probar, vamos a abrir ese archivo H5, vamos a cargar la información que tenemos dentro y vamos a imprimir cómo se ve una muestra completa. Entonces aquí tenemos la muestra 1, que tiene este CIF, este identificador CIF, perteneciente a este compuesto con sistema cristalino ortorrómbico, con grupo espacial 59. Por supuesto, nosotros no guardamos esto, lo que guardamos es, lo voy a mostrar, lo que nosotros guardamos es un arreglo que contiene la intensidad para cada uno de los ángulos 2 teta. Pero aquí, en este paso, nosotros lo estamos graficando porque es más visual ver nuestro patrón de difracción. Entonces, esta es la forma en que nosotros generamos las muestras. Recuerden, lo único que ustedes no podrían ejecutar en este notebook es esta celda, en donde estamos usando topas. Ahora ustedes pueden no descargarlo, correrlo directamente en Google Colab y no van a tener ningún problema porque ya tienen lo que requerimos, que es la carpeta CIF Examples y la carpeta Samples. Ahora, lo único que deberían considerar es que deben anclar, bueno, que en Colab también tienen que instalar las librerías que no son comunes, como PyMagen. Le pueden instalar con pip install PyMagen. También pueden instalar pip install PyCIF RW. Y para poder utilizar los datos que tienen en el drive, tienen que anclar el drive. Entonces, simplemente ejecutan esa celda que les va a salir una vez que ustedes den clic acá. Les va a pedir que confirmen, que den permisos y pongan el código de confirmación, de autorización. Entonces, una vez que ustedes ejecutan esta celda, van a poder usar todo lo que tengan en el drive. Y ustedes, por ejemplo, aquí ya tienen especificada la ruta que les va a funcionar, tanto a ustedes como a mí. Solo recuerden que esta les va a funcionar si y solo si tienen anclada la carpeta compartida de temas selectos física computacional 3. Bueno, entonces ustedes pueden revisarlo en Google Colab o pueden revisarlo localmente, no hay ningún problema.